Estamos agradecidos con el Padre por toda su bondad, toda su gracia y todo su amor en este MPR 2020, toda esta palabra poderosa que estamos recibiendo, el dimensionamiento del Espíritu Santo para la cosecha de este tiempo maravilloso. Damos gracias a Dios por la vida y el ministerio de nuestro apóstol Marcelino Sojo, la profeta María, todo su equipo de apoyo y los apóstoles y profetas que están en este MPR 2020. Es un honor compartir este tiempo la palabra. Damos gracias a Dios, le damos toda la gloria y toda la alabanza. Sabemos que este tiempo Dios lo apartó, este diseño, este formato en el cual Dios permite que las naciones reciban esta palabra de dimensionamiento, este entrenamiento, este equipamiento, esta palabra que Dios nos está dando durante estos días de este MPR 2020. Damos la gloria a Dios. Queremos compartir una palabra con ustedes en este tiempo. Un encuentro con el Abba Padre. La palabra en Marcos capítulo 14, versos desde el 32 al 42. Escuche la palabra. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí, mientras yo voy a orar». Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: «Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos». Enseguida, Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, a ser posible, no le llegara ese momento de dolor. En su oración decía: «Padre mío, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: «Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil». Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño, y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: «¿Siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona». Un encuentro con el Abba Padre. La palabra nos muestra a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús, Dios encarnado, se presenta ante nosotros como el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre es uno de los nombres proféticos que Él más usa para referirse a sí mismo. Él nos trae, Él nos descarga, Él nos lleva a la revelación del Padre. Si hay algo que vemos en la vida, en el ministerio de Jesús, es presentarnos al Padre. Por eso, cuando necesitamos vivir en la dimensión de hijos, pues miramos al Hijo. Y Él mismo dice de sí mismo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí». Jesús es el modelo de hijo que debemos imitar. Jesús nos presenta al Padre, Jesús nos lleva al Padre, Jesús nos muestra al Padre. Cuando Pedro dice: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», el Señor Jesús le dice: «Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos». Y a ese que se le revela la paternidad por medio de Jesucristo le dice: «A ti te entrego las llaves del reino». Así que, iglesia, una de las revelaciones más importantes, trascendentes y fundamentales en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, como ministros, como gente del reino, es la paternidad de Dios. Es que podamos vivir bajo una paternidad sana, bajo una paternidad restaurada. Y es en esa paternidad de Dios, en esa paternidad principal y única,
es que podemos sanar nuestra paternidad natural. Cuando Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, lo conecta con su paternidad natural, es decir, restaura la paternidad natural. Es esa paternidad de Dios que nos permite restaurar la paternidad natural y poder vivir bajo la paternidad espiritual en que hemos sido establecidos. Así que en esta hora quiero compartirle esta palabra, un encuentro con el Abba Padre. Abba es una palabra que se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera en el pasaje que escuchamos de Marcos capítulo 14, verso 36. Y decía Jesús, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Romanos 8:15 dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y Gálatas 4:6 dice, y por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no son esclavos, sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Una característica de estos 3 pasajes es que la palabra Abba Padre está en medio o al inicio de un clamor. Jesús entra a Getsemaní en un tiempo de clamor. Dice la palabra que oraba intensamente, oraba más intensamente, oraba angustiosamente. Romanos dice que el Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros, que nos adopta como hijos de Dios, es para clamar, Abba, Padre. Y dice Gálatas, para clamar, el Espíritu de su Hijo clama, Abba, Padre. Abba entonces es la voz, el clamor de los niños de pecho por su padre. Abba, esta palabra que algunos dicen que significa papito, papito lindo, que es un diminutivo de padre, realmente es el clamor de los hijos por el padre. Esta palabra que dicen los estudiosos que en Oriente no se le permitía decirla a los esclavos. Solamente los hijos podían llamar Abba Padre, al patriarca de la casa. Por eso el apóstol Pablo con esa revelación dice que el espíritu que hemos recibido no es el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción que nos permite clamar Abba Padre, Abba Padre. Abba entonces es la voz del clamor de una intimidad profunda. Es la voz de la comunión íntima del Padre con su Hijo, del Hijo con su Padre. Es la voz de Getsemaní. Getsemaní, el lugar donde Jesús siempre oraba. Es el lugar de oración de Cristo. Es el lugar que oyó la voz del Hijo decir más de una vez, muy seguramente muchas veces, en esos árboles, en ese jardín, se escuchó decir, Abba, Padre. Pero se registra una sola vez en el Evangelio de Marcos. Abba, Padre, la voz del Getsemaní. Abba, entonces, es una invitación al lugar de la intimidad. Abba es la plataforma donde el Hijo entrega el alma al gobierno del Espíritu y donde el Espíritu Santo toma gobierno completo de los hijos. Abba, Padre, un lugar de encuentro con el Padre. El Abba es el lugar de encuentro con el Padre. Es el lugar de dolor. Getsemaní, que significa prensa de trituración, nos grafica dolor. Y el pasaje que hemos leído dice que Jesús va con sus 11, porque uno ya está consumando su traición. 8 se quedan. Les dice, espérenme aquí mientras voy a orar. Y se lleva a sus íntimos, su equipo íntimo, su equipo de intercesión, sus amigos, los que estaban siempre junto a él, Jacobo, Juan y Pedro, se los lleva. Y en ese lugar a solas les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Quédense aquí y oren conmigo. Escúcheme, es la primera y la única vez que Jesús le dice a sus íntimos, oren conmigo. Está allí Cristo diciendo, mi alma está triste hasta la muerte.
Y después de decir eso, después de pedirle que lo acompañen en oración, después de mostrarse vulnerable, va, dice otro evangelio, a una distancia, se apartó como una distancia de un tiro de piedra, lo suficientemente cerca y distante al mismo tiempo para orar a su Padre. Y allí, postrado de rodillas, oraba diciendo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor entra a este encuentro con el Abba, entra con una petición y con un anhelo. La petición es: pasa de mí esta copa, y el anhelo es que se haga tu voluntad y no la mía. Pero el encuentro con el Abba es un encuentro con el dolor, en el lugar de trituración, porque solo el dolor saca lo mejor de nosotros. Las estaciones de dolor son las que manifiestan la fuente de nuestra fortaleza. Cuando estamos en extremo dolor, allí se manifiesta realmente de dónde viene nuestra fortaleza, cuál es la fuente de provisión, de fortaleza que tenemos. Es en la aflicción donde se revela el carácter que hay en nuestra vida. Jesús fue a orar, y aunque llevó a sus íntimos, estaba a solas con el Padre. El Evangelio de Lucas dice que un ángel bajó para fortalecerle, porque en un momento dice que su angustia era tal que su sudor caían sobre la roca, sobre el piso, grandes gotas de sangre. Dolor que lo lleva a sudar sangre porque está en angustia extrema. Dolor que lo lleva a clamar durante 3 horas allí. Porque cada vez que Jesús sale, le dice a sus discípulos: ¿no pudieron velar 1 hora? Y allí está, durante ese tiempo de eternidad, orando la misma oración, clamando la misma oración. En ese lugar de dolor, el encuentro con el Padre manifiesta un encuentro de dolor, porque en este escenario donde Jesús va diciendo, cuando abre la puerta de este escenario, Jesús le dice a sus íntimos: mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús desde el Espíritu está hablando, diciendo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Usted no escucha decir, yo no escucho decir a Jesús: estoy triste. No escucho a Jesús decir: me siento triste, estoy angustiado. No, el Hijo con el carácter dice: mi alma está triste. Hablando desde el Espíritu, mi alma está triste. Pero pasa esa instancia de dolor. A veces creemos que los encuentros con Dios son solamente encuentros donde sentimos y vivimos refrigerio. Durante los meses que hemos vivido en las naciones, producto de lo que estamos viviendo, producto de lo que ha sufrido y está sufriendo las naciones, más de un encuentro de este tipo hemos tenido muy seguramente. Tenemos noticias de consiervos que han partido de la presencia del Señor. Tenemos noticias de muchos que han abandonado el ministerio. Tenemos noticias de muchos que están paralizados. Tenemos noticias de gente que está en extrema aflicción aún ahora. Deudas, gente que se ha ido, iglesias cerradas, templos cerrados, ministerios en quiebra. Este es el tiempo donde el encuentro con el Abba son encuentros dolorosos. Es verdad, porque es allí, en medio del dolor, donde se manifiesta nuestro carácter. Es allí donde el Hijo glorifica al Padre y en el Hijo se revela el Padre. Lo segundo que encontramos en este pasaje, que este es el encuentro con el Abba, es el lugar a solas. Es un lugar a solas. Estaban sus íntimos, pero Jesús se apartó lo suficiente para estar a solas. Entró a estar a solas con el Padre. Sus amigos íntimos duermen. Qué interesante, qué tremendo, porque cuando más necesitaba
de sus amigos, ellos dormían. Jesús clamaba y ellos roncaban. Jesús gemía y ellos seguían roncando. Jesús estaba en angustia y ellos durmiendo. ¿Cuántas veces te has encontrado solos? Quizás durante estos meses te has encontrado más de un día, más de una semana solo, sola en el ministerio, solo en el pastorado, sola. Estos encuentros con el Abba solas, donde no está nadie, donde los intercesores no están, donde los amigos no están, donde estás tú y el Padre. Su equipo de intercesión ha sido vencido por el cansancio. Su equipo de intercesión ha sido vencido por el afán, por el estrés, por el temor, por el miedo, por la angustia. El cansancio les ha ganado. Su equipo de 12 está lejano y no sabe la lucha que él está enfrentando. Uno de sus 12 está caminando a consumar la traición. El encuentro con el Abba nos revela un tiempo de dolor, un lugar de dolor, pero también un lugar a solas. Lo tercero que nos revela el encuentro con el Abba es que es el lugar de la transparencia. Él le dice a sus amigos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y usted lo lee en todas las versiones, dice de la misma manera, variando unas pequeñas cosas, y en el original está diciendo eso: mi alma está angustiada y triste hasta la muerte. Les dice: quédense aquí. Al primer grupo. A su segundo grupo, al grupo íntimo, le dice: quédense aquí y oren conmigo, velen conmigo, acompáñenme en oración. Cuando está delante del Padre, el Señor es transparente y le dice: pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Él está puesto de rodillas, está en humillación y en rendición. Está allí en el lugar de la transparencia, en el lugar a solas, en el lugar del dolor. Estos meses quizás para muchos ha sido eso, estar a solas, siendo transparentes, entregando nuestro dolor, entregando y diciendo: Padre, pasa esto, que pase esto, que se termine. Muchos quizás a esta hora están desalentados, están ahora mismo quizás soltando la toalla, están en este mismo instante diciendo: después del MPR dejo el ministerio. Quizás usted que me está escuchando, mi amado, mi amada, ya se rindió. Este es el lugar de la transparencia. El Hijo de Dios, Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro apóstol principal, el pastor de los pastores, está siendo transparente con su Padre. Le está diciendo: pasa de mí esta copa. ¿Sabe por qué? Porque está mirando su rostro y el mío. Y está diciendo: el pecado de todos lo tengo que llevar. Su alma está luchando con su espíritu. Hay una lucha en el alma. Y Él está diciendo: Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Mi petición es esta: pasa de mí esta copa. El encuentro con el Abba es el lugar de la transparencia. La cuarta cosa es que el encuentro con el Abba es el lugar de la fructificación. Es en un huerto, es en un jardín, es en un lugar de verdor. Dios me permitió estar en ese lugar hace unos meses con mi apóstol Sojo y un grupo de las naciones allí. Estar en ese lugar, ver el lugar y recibir allí palabra. Y podíamos imaginar y transportarnos a esa temporada, en ese huerto, en ese jardín, en ese lugar de verdor, en ese lugar de procesos, pero en ese lugar de frutos.
porque eso garantizaba fruto. Y claro que sí, porque recuerde una cosa, en el huerto del Edén, en el lugar del deleite, el primer Adán perdió el gobierno en medio del deleite. Perdió el reino, perdió el gobierno en el reino, se dejó gobernar por el alma y le entregó las llaves a las tinieblas. Pero allí, en el jardín de la trituración, allí en el huerto de Getsemaní, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, recupera todo lo que perdió el primer Adán. Pero no en el deleite, sino en el jardín de la trituración. Allí en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio de la angustia, en medio de la transparencia, el Señor fructifica porque refleja y manifiesta el carácter que el Padre esperaba en el segundo Adán. El carácter fruto de un corazón que agrada al Padre. Porque Jesús en el desierto, cuando vence a la serpiente, cuando vence al ángel caído, como aprendíamos en el MPR acá en Ecuador, nos introdujo en el tiempo 41. En el Getsemaní nos establece en el gobierno y en el Gólgota nos consolida en el reino. El encuentro con el Abba manifiesta en los hijos la fructificación para el propósito del Padre. Porque, como dice Juan 15, separados de Él nada podemos hacer. Y hemos sido llamados, hemos sido establecidos para dar fruto, más fruto, mucho fruto y fruto permanente. Y el distintivo de los hijos es la fructificación. Y la fructificación en las dos dimensiones, fruto de carácter y fruto de discípulos. Y Cristo está allí manifestando el fruto de carácter, porque los discípulos, aunque están durmiendo, luego llenos del Espíritu Santo, impactarán las naciones. El encuentro con el Abba es el lugar de la fructificación. El encuentro con el Abba es el lugar de la victoria sobre el alma. Jesús entra diciendo: mi alma está triste hasta la muerte. Pero cuando Jesús sale, en Hebreos 12:2, dice que Cristo va a la cruz menospreciando el oprobio, porque hay un gozo puesto delante de Él. Cuando Cristo sale de Getsemaní, Él ve la cruz, pero hay un gozo puesto delante de Él, y es el gozo de la salvación de cada uno de los hijos del Padre. Pero en Él también hay el gozo del gobierno a la diestra del Padre. Jesús entra diciendo: mi alma está triste. Pero según Hebreos 12:2, Jesús sale por el gozo puesto delante de Él a enfrentar la cruz, a vivir la cruz. Jesús dice: levántense y oren para que no entren en tentación. Jesús dice: velen y oren, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Cuando Jesús sale de Getsemaní, cuando Jesús sale de ese encuentro con el Abba, está manifestando la victoria sobre el alma. En ese lugar, en el huerto de Getsemaní, en el encuentro con el Abba, se manifiesta la victoria sobre el alma. Ya no dice: mi alma está triste, dice: levántense, vamos, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Ya dice: levántense, oren para que no entren en tentación. Dice Hebreos que hay un gozo puesto delante de Él y por eso camina hacia la cruz. El alma es sometida, es quebrantada. Jesús dice: levántense, vámonos de aquí, la hora ha llegado, porque la madurez de Cristo es tal el fruto de madurez en su vida, que le dice a los discípulos que pasaron durmiendo 3 horas, a sus intercesores, a sus amigos, a su equipo íntimo, que pasaron durmiendo, que no pudieron
velar 3 horas. Llega un momento en que les dice en otro evangelio, descansen ya, porque la hora ha llegado. Ya descansen, ya no tienen que orar. Ya tuve un encuentro con el Abba. Por eso le dice, levántese, vámonos de aquí, la hora ha llegado. La madurez y el entendimiento de los tiempos en un hijo maduro, en el hijo que es nuestro referente. ¿Por qué? Porque tuvo ese encuentro con el Abba. El alma es silenciada y desplazada. Jesús dice, vamos, porque se acerca el que me entrega. Vamos, porque se acerca el que me entrega. El alma es desplazada. Sabe Jesús que la traición es parte del propósito. Sabe Jesús que el dolor es parte del propósito. Sabe que la hora ha llegado. Que en este momento hay que desplazar las emociones y los sentimientos. Y hay que vivir espiritualmente. Vamos, la hora se acerca. Vamos, el que me entrega ya está aquí. La tristeza y el dolor temporal de la muerte es sometida por el gozo eterno de la salvación de los hijos. Por el gozo eterno de la redención de los hijos. La angustia de la copa temporal de la muerte es superada por la eternidad manifiesta en el Hijo. En Juan 17 leemos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien tú has enviado. La angustia de la copa temporal de la muerte es superada por la eternidad que se manifiesta en el Hijo. La tristeza del dolor temporal de la muerte es sometida por el gozo eterno de la salvación de los hijos. El encuentro con el Abba es el lugar de la victoria sobre el alma. Porque mi amado, mi amada, nuestra mayor lucha no es contra las tinieblas. Nuestra mayor lucha es con nuestra alma. En los 20 años de ministerio que llevo, que Dios me ha permitido servirle en la casa donde soy pastor, he visto más gente rendirse por la carne. He visto más gente rendirse y volver atrás por el alma que por las tinieblas. Porque las tinieblas ya fueron vencidas. Y el alma también puede ser vencida. Y en este encuentro con el Abba, Cristo nos muestra que el alma puede ser vencida, sometida y desplazada, aún enfrentando el dolor de muerte. El encuentro con el Abba es el lugar de victoria sobre el alma. La sexta cosa es que el encuentro con el Abba es el lugar donde prevalece la voluntad del Padre. La respuesta a la petición que Cristo hace, porque recuerde, le dije, cuando Cristo entra con una petición: pasa de mí esta copa, Abba Padre, porque todas las cosas son posibles para ti. La respuesta a esa petición fue: no, tienes que beber la copa. La respuesta del Padre fue no. Quizá usted, así igual que yo, durante estos meses nos hemos enfrentado muchas veces, quizás más de una vez, yendo con una petición al Padre, y la respuesta ha sido no. Quizás muchos de nosotros durante estos meses que hemos estado viviendo hemos recibido más de un no del Padre. Y quizás estamos en una estación donde no entendemos. Por eso te traigo esta palabra, mi amado. La respuesta a la petición fue no. Aunque todo es posible para el Padre, aquella petición es no. El no era la respuesta en la agenda perfecta del Padre. No, hijo mío, tienes que vivir la cruz. Tienes que beber la copa. Tienes que vivir la cruz. Tienes que caminar hasta el Gólgota. La petición fue: pasa de mí esta copa. La respuesta fue: hijo, no puedo pasar esta copa de ti. Aunque me es posible,
no puedo. La agenda perfecta del Padre, la agenda perfecta del Abba, muchas veces incluye el no. Pero la respuesta a su anhelo fue un sí. Porque el anhelo del corazón del hijo maduro, el anhelo del corazón del hijo que quiere glorificar al Padre, el anhelo del corazón del hijo que quiere vivir la visión del Padre es: sea hecha tu voluntad y no la mía. Ese anhelo fue respondido con un sí. Permítame leerle el libro de Juan, capítulo 17, versos del 1 al 5, porque allí encontramos el gozo del Hijo, viendo cumplir la voluntad del Padre. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne y para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Escúcheme, Jesús está diciendo: he acabado la obra, pero no ha ido a la cruz. El Hijo está diciendo: he terminado, pero no ha ido a la cruz. ¿Por qué? Porque ya su alma ha sido sometida. Ya literalmente ha muerto en Getsemaní. Ahora el hombre espiritual camina hacia la cruz y le dice: Padre, devuélveme la gloria que tenía contigo cuando fundábamos el mundo. Es que el Hijo sale en victoria. Es que allí, en el encuentro con el Abba, es el lugar donde prevalece lo eterno, prevalece lo permanente, prevalece lo trascendente, prevalece lo verdadero, prevalece lo bueno, agradable y perfecto que es la voluntad del Padre. El encuentro con el Abba hace prevalecer lo eterno en los hijos. La voluntad del Padre se cumpliría, la salvación nuestra se consumaría. La voluntad en nuestras vidas manifiesta entonces la plenitud de su propósito. Usted y yo queremos vivir en el propósito del Padre. Usted y yo necesitamos manifestar la plenitud de su voluntad. Y la última cosa, que es el encuentro con el Abba, es el lugar donde los hijos son dimensionados para vivir en victoria permanente. Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se lo decía hace un momento, porque el encuentro con el Abba nos dimensiona para vivir en victoria permanente. Jesús no ha ido a la cruz y no ha resucitado, pero ahora está seguro de esa victoria, no que antes no lo estuviera. Pero escúcheme, la mayor victoria de Jesús no fueron los milagros, no, fue esta, porque esta victoria lo conduce a la cruz y en la cruz se paga toda la salvación de toda la humanidad en todos los tiempos. Es en la cruz del Calvario donde se obtiene la mayor victoria en la eternidad. Allí, ¿dónde fue ganada la victoria? En el huerto de Getsemaní. Como le decía, en el huerto del deleite, el primer Adán fracasa, pero en el huerto de trituración, el segundo Adán nos da
permanente victoria. Aleluya. Allí donde usted está, grite aleluya. Grite aleluya. ¿Por qué? En el huerto de Getsemaní, en el encuentro con el Abba, allí se nos dio victoria permanente. Allí está Jesús dándonos la victoria permanente. Allí nos está dimensionando para vivir permanentemente en victoria. Juan 17:24 dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús está ahora ya no solo testificando su victoria, sino intercediendo por usted y por mí. Varón de Dios, mujer de Dios, no es tiempo de retroceder, no es tiempo de echarse para atrás, no es tiempo de rendirse, es tiempo de correr al Abba y decir: Padre, esta es mi petición, pero mi anhelo es el mismo que tuvo tu Hijo. Sea hecha tu voluntad y no la mía. Por eso Juan 18:11 dice: Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber acaso? ¡Wow! Y ahí está Pedro queriendo defender al Todopoderoso. Saca una espada, le corta la oreja al soldado, pero Jesús le dice: guarda eso, guarda esa espada. ¿Acaso no beberé la copa? Porque esa fue la respuesta del Abba Padre. La respuesta del Abba fue: tienes que beber la copa, hijo. Por eso Jesús valientemente, humildemente y seguro, en victoria, no en amargura, porque recuerde esto: Jesús entra diciendo: mi alma está triste, pero Jesús sale en gozo pleno, en gozo perfecto, lleno del poder del Espíritu Santo, valientemente a enfrentar la cruz. Y cuando Pedro quiere defenderlo, le dice: guarda esa espada, porque la copa que el Padre ha servido, la copa de la muerte, la copa de la cruz, la voy a beber. Aleluya. El Hijo manifestando el corazón del Padre. Por eso Juan 18:23, Jesús le respondió a uno que lo golpeó: si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús en victoria, allí diciéndole: ¿por qué me golpeas? Si estoy haciendo bien, si no estoy hablando mal. 18:37 de Juan dice: le dijo Jesús entonces a Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de verdad oye mi voz. Jesús, el Rey del universo, allí en condición de acusado, en condición de reo de muerte, se enfrenta a Pilatos, el emperador romano, y le dice: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Soy rey. Nací como rey. Muero como rey. Allí está Jesús en victoria. No en humillación, en victoria. Por eso Juan 19:11 dice: respondió Jesús a este mismo Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús en victoria, porque usted y yo sabemos que la copa de la muerte fue desde esa hora del día jueves, quizá antes de la medianoche, hasta las 3 de la tarde que Jesús muere en la cruz. Y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, a ese Cristo victorioso lo escuchamos decir, dimensionado en la victoria que el Padre le ha dado, lo escuchamos hablar diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Diciéndole a María: mujer, he ahí tu hijo, y a Juan: hijo, he ahí tu madre. Diciendo: tengo sed. Diciéndole al ladrón del costado derecho: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cerrando nuestra salvación diciendo: consumado es. Y sus últimas palabras en la cruz es: Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Las primeras palabras desde la cruz son Padre. Y las últimas palabras desde la cruz son Padre. Porque el encuentro con el Abba lo dimensionó. Los encuentros con el Abba son los que dimensionan a los hijos para vivir en victoria permanente. Hoy es el día. Hoy es el día que el Padre, que el Abba ha seleccionado en este poderoso encuentro MPR, en este momento, para que usted y yo vengamos a Él como hijos. Suelte los títulos, soltemos nuestros títulos funcionales, porque el llamamiento más extraordinario, el valor más extraordinario e insuperable, que es eterno, que Cristo ganó en la cruz para nosotros, es que somos hijos. Es que somos hijos. Es que somos hijos. Y en este momento presentémonos como hijos, dejando a un lado nuestros nombramientos funcionales, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, líderes, siervos, ministros, hombres y mujeres de Dios. En este momento, acerquémonos al Abba como hijos. Este es el momento de correr al Abba Padre. Allí donde usted está, corra al Abba, corra al Padre. Este no es un tiempo para fingir que somos fuertes. Este es el tiempo para ser vulnerables en su presencia. Este es el tiempo para decir: Padre, pasa de mí esta copa. Yo sé que tú puedes, porque todas las cosas son posibles para ti. Este es el tiempo de postrarnos en humildad delante del Abba. Este es el tiempo de rendirnos ante el Abba Padre, de presentar nuestra petición, pero de manifestar el anhelo del Hijo. Sea hecha tu voluntad y no la mía. Allí donde usted está, mi amado, mi amada, si está solo, póngase de rodillas. Allí donde usted está, toma la mano de tu cónyuge, abraza a tu hijo, abraza que está al lado. En este tiempo, el Padre nos está llamando. El tiempo de cumplimiento llegó para la vida de Cristo y por eso Él fue a Getsemaní. Y en Getsemaní nos revela el encuentro con el Abba. Y esta convocatoria mundial, en este momento, en esta hora, en este preciso instante, nos está llamando y nos está diciendo: es tiempo de correr al Abba, de postrarnos ante Él y decir: Abba Padre. Este es el clamor del corazón de los hijos que quieren agradar al Padre y dicen en las naciones: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Y estaba allí en Getsemaní aquel que había hecho todos los milagros posibles. Y estamos aquí los que hemos visto con nuestros ojos el poder de Dios actuando en las naciones. Y sabemos y creemos, porque así está convicto en nuestro espíritu. Estamos convencidos que nuestro Padre es el Dios de los imposibles. Todas las cosas son posibles para ti. En este momento, mi amado, haz tu petición, levanta tu clamor. En esta hora, clama. Abba Padre, esto que te he pedido es posible para ti. Esto es posible para ti. Haz tu petición, pero también manifiesta el anhelo del corazón de los hijos maduros. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si esta noche tengo que escuchar un no para que tu nombre sea glorificado, si esta noche me salgo de esta reunión, termino este tiempo escuchando un no, hijo, tienes que beber la copa, tienes que pasar la prueba, tienes que hacerlo,
Te voy a decir que no podrás esto, no podrás lo otro. ¿Sabes qué, papá? Yo salgo como Cristo. Me levanto diciendo, este tiempo es para glorificar al Padre de los cielos, porque mi anhelo es el mismo del corazón del Hijo. Sea hecha tu voluntad y no la mía. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora yo te doy gracias, papá. Gracias, Padre, porque necesitamos frecuentes encuentros con el Abba. Contigo, papá Dios, papito lindo. Tú conoces el anhelo de nuestros corazones. Tú conoces nuestra petición. Tú conoces las luchas, las guerras, las batallas, lo que estamos viviendo, papá. Tú sabes lo que estamos pasando. Tú sabes y tú conoces, Señor. Hemos estado a solas contigo y hoy una vez más, no importa quién esté a nuestro lado, hemos estado a solas contigo una vez más, Abba Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Pero papá, papito lindo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Haz tu voluntad en mi vida, en mi familia, en el ministerio, en los consiervos, en el equipo. Haz tu voluntad en las naciones, papá, porque para este tiempo nos has llamado. Porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. En esta eternidad presente, conocerte a ti, Señor Jesucristo, es lo más maravilloso. Es realmente la vida. Por eso te damos gracias, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Gracias por mostrarnos cómo debe vivir el Hijo. Gracias por enseñarnos a ser hijos y vivir bajo la paternidad tuya, papá Dios. Gracias por nuestros padres naturales, los que los tenemos. Danos la gracia de honrarlos y gracias por nuestros padres espirituales. Honro la vida de mi padre, el apóstol Marcelino Sojo. Te doy gracias por él, por la profeta María, por sus hijos naturales, espirituales. Gracias por los padres apostólicos que nos están impartiendo la palabra, el apóstol Raúl, el apóstol Nergio, el apóstol Rodolfo y el presbítero Raúl David. Gracias, papá, por los consiervos que están allí junto al apóstol, el apóstol Fernando, el apóstol Junior, por todos aquellos hombres y mujeres que tú has llamado, papá, en las naciones para llevar adelante esta visión de hacer discípulos, que te estamos creyendo y que estamos siendo parte del avivamiento más extraordinario en las naciones, en las casas, porque la iglesia en las casas no se ha detenido ni se detendrá. Será llevada a tu presencia cuando está en tu agenda. Gracias, papá. Recibe la gloria, la honra y el honor. Gracias. Ha sido un honor compartir esta palabra con ustedes. Les bendigo hasta 1000 generaciones.